Hola a todos, bienvenidos a la Cantina del Ateo. En esta ocasión me encuentro acompañado por Terry, por Gustavo, Laikan, Víctor y Alejandro. El día de hoy vamos a hablar sobre la divinidad de Jesús. Supongo que vamos a tocar el tema de la historicidad también, Alejandro, o únicamente vas a argumentar sobre la divinidad de Jesús. El tema era puntualmente sobre la divinidad de Jesús, basándonos en la existencia del Creador. Si era posible que existiendo un Creador, Jesús haya sido divino, haya sido criatura, o sea, el mismo Dios en la persona de Jesús. Ah, o sea, estarías argumentando a partir de la presunción de que un Dios existe de inicio. Ah, caray. Sí, ese era el debate que estábamos teniendo. Bueno, este tema vino a colación porque yo estaba debatiendo con un musulmán, que el Ujú. musulmán defendía la posición de que Jesús era un hombre común y corriente. No, bueno, independientemente de que fuese común y corriente, es más, independientemente de si existe o no existe algún Dios, ¿cómo podrías argumentar la divinidad de Jesús? Bueno, el asunto puntual es que hay cualidades que definen al Dios y esas cualidades deben ser tomadas en cuenta a la hora de analizar el punto de vista de la existencia de Jesús. Entonces, en esas cualidades que hacen a ese Dios, es absolutamente lógico que Jesús sea el mismo Dios en la persona de Jesús. ¿Por qué sostengo esto? Ante el evento de la concepción virginal, Dios, a través del Espíritu Santo, es quien entra en el vientre de la Virgen. Entonces no es criatura, no es creado por hombre, no es hijo de hombre, es una figura de hijo, pero siempre siendo el mismo Dios. Entonces, basándome en la omnipresencia de Dios, puede ser tranquilamente hijo y padre al mismo tiempo. Eso suena un poco contradictorio, pero me iría un poquito más para atrás. Si nos vamos a buscar, por ejemplo, una especie como de explicación más probable, ¿qué sería más probable? Que un ser como el propuesto, que sería en este caso Dios, haya venido al mundo, haya bajado a la tierra y se haya ahora sí que haya procreado con una niña, con una jovencita, o que la niña tuvo relaciones sexuales con alguien más. Es que no es procreación, porque el hecho de ser del Espíritu Santo no hay semen al medio, no hay un pene entrando en una vagina. Sí, Por no, eso es bueno, concepción virginal. Por eso es sí, concepción virginal. bueno, eso dice el libro, pero a lo que me refiero es que, a ver, vamos a poner un ejemplo muy, muy simple y esto no es, parece broma, pero no lo es, ¿sí? Si tú estás platicando con una persona al lado y la persona agarra y tiene un paraguas en la mano, ¿no? O sea, una sombrilla, ¿sí? Desplegada, así, guardada, ¿no? O sea, no abierto, ¿sí? Y entonces con la sombrilla le apunta a un pájaro que está parado en una rama y hace ¡cush! Y el pájaro cae muerto. ¿Qué es lo primero que pensarías? Y bueno, depende de quién es esta persona. No, no, Porque si no. estamos hablando de una persona, si estamos hablando de una persona común y corriente, es lógico que no ha sido la persona. Ahora, pero si estamos hablando en el momento en que Dios entra en la ecuación, todo puede ser, del mismo Dios. Es que ahí entonces entra el problema, ¿no? O sea, Claro, ¿cómo podrías entonces considerar que la explicación más probable es la de Dios si no podemos determinar siquiera si es posible? ¿Es Dios posible? Dios es posible. Desde mi perspectiva, siempre va a ser posible. Pero ¿cómo podrías saber que Dios es posible? Bueno, hay determinados argumentos que sirven para demostrar existencia de Dios. En ese caso, podemos recurrir a otros argumentos, como el Calam, bueno, puedo decir la Biblia, pero la Biblia solamente es aceptable para los creyentes. Este, tenemos argumento moral, argumentos cosmológicos, tenemos una materia, ¿cómo es? Diseño inteligente.
el ajuste fino, tenemos un montón de argumentos para sostener la existencia de Dios. No, pero es que en todos estos casos, perdón, Laikan, adelante. Que se podría hablar de uno en uno. Tiempo. Ah, sí, podemos tocarlos uno por uno, ¿no? Pero mira, en todos estos casos en particular, ya se está teniendo esta idea de una deidad o de un máximo posible o de un máximamente poderoso, una cosa así. De una u otra manera, por ejemplo, el Kalam termina apoyándose en el argumento ontológico, ¿no? Sí. Tengo Dime. una pregunta. Tengo una pregunta. Adelante, adelante. El punto es este, ¿sí? Vos siendo neutral, Ujú, ¿cierto? ujú, Vamos a hacer que vos no sos ni ateo ni creyente, ujú. ¿ah? O sea, no podés fundamentar en que Dios no exista o ni creer que Dios no exista, pero tampoco podés creer que existe. Sí. Pero el punto es el siguiente. El punto es el siguiente. Si yo debato con una persona que también es creyente y aquella persona tiene imposibilidades lógicas para demostrar que Jesús haya sido un ser humano común, y yo tengo a favor la lógica para demostrar que Jesús sea el mismo Dios, ¿a quién defenderíamos? Ese es el asunto. Pues mira, me voy con la lógica y ahí ya estarías yendo hacia la inferencia, la mejor explicación, que vendría a ser la tercera de las inferencias, la abducción, ¿sí? Ahí intentamos buscar la mejor explicación. En todo caso, Pero dime. no estás mediando entre las dos opciones, estás metiendo una tercera opción. No, 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 no. La abducción es un proceso de inferencia, Alejandro. La abducción en particular no es que esté yo poniendo una tercera opción o una quinta opción, etcétera, sino que estoy poniendo en la mesa la caja de herramientas con la cual podemos razonar. Comienzas con la lógica y tienes que seguir las reglas de inferencia. Entre las reglas de inferencia tenemos la deducción, la inducción y la abducción. En el caso de la deducción, bueno, pues es categórica. En el caso de la inducción es de alta probabilidad y generalmente de evidencia fuerte. Y en el caso de la abducción es de mínima probabilidad, por así decirlo, la que está por encima de otra, ¿sí? Y menor peso evidenciario. Entonces, en todo caso, aquí lo que tenemos que argumentar primero es esta idea de que hubo una concepción virginal. Tendríamos que comenzar por ahí. O sea, a la hora de que me argumentas, me estás ya dando por sentado que el embarazo de María no sucedió de la manera en la que suceden y han sucedido históricamente todos los demás embarazos que han existido en la historia. Por mera inducción, deberíamos determinar que María tuvo un embarazo igual que los demás embarazos que ha habido en la historia. Sí, pero la partenogénesis es muy particular de ciertos animales de nuestro planeta que tienen características morfológicas y fisiológicas que se los permiten. Los seres humanos en particular no tenemos ese tipo de características. No podemos... Y por eso el embarazo original puede ser un proceso de partenogénesis, pero obrado por el Espíritu Santo. Eh, bueno, ahí insisto que es más probable. Si tenemos en la historia de la humanidad, vamos a poner un número simple, que ha habido en los últimos 200.000 años, sí, unos 200.000 años, alrededor de 100 millones de humanos. Lo que me estás diciendo es que de esos 100 millones de humanos, 99.99999999% nacieron de la misma manera por interacción sexual, embarazo, fecundación, etcétera, ¿sí? Y uno de esos 100 millones nació sin utilizar ese proceso. La pregunta es, ¿cuál sería el peso evidenciario irracional, o mejor dicho, racional, con el cual sustentas que sí es posible que suceda algo así en una persona? ¿Con la existencia de Dios?
estando Dios al medio, puede ser. Ese es el tema. Mm. O sea, es lo mismo que yo te diga, con toda la cantidad de los embarazos que han sucedido a lo largo de la historia, y que uno, justamente el de Jesús, haya sido original, ¿cómo es que a eso lo desprendes de un acto milagroso de Dios? No, bueno, no es que lo desprenda de un acto milagroso de Dios, sino lo que digo es que estadísticamente, No queda otra que entender que es un acto milagroso de Dios. Ese es el asunto. no, claro que queda otra. La otra es, sucedió de la manera en la que suceden los otros 99.99% de embarazos, y María simplemente, perdón, Laika, no escuché. Sí. Ahí, en todo caso, o sea, creo que estás haciendo más suposiciones para la explicación. En el caso de la explicación del embarazo de María por un tercero humano, lo único que se requiere es que María, pues, no haya sido honesta con José. ¿Sí? En tanto que para la explicación que estás presentando, primero, pues tienes que asumir que existe un Dios. Tienes que asumir que todo es posible. Y tienes que asumir que Dios bajó o se presentó en María e hizo que tuviera una concepción virginal. ¿Sí? Sí, Creo sí, que estás pero haciendo muchas ¿cómo, suposiciones en el camino, ¿no? pero ¿cómo nos enteramos que María tuvo una concepción original? ¿Cómo María, fue que nos llegó a nosotros la información? María le dijo a José, y de acuerdo con los evangelios, José tuvo una revelación. Ajá. Pero ¿cómo nos enteramos nosotros que María tuvo un embarazo original? ¿Nos enteramos porque lo deducimos o nos enteramos porque las personas que convivían con María lo escribieron? Lo escribieron las personas que convivían con María. Son testigos. Y eso significaría que María tuvo un embarazo que no sucedió de la manera en la que suceden todos los demás embarazos. Significa que hay una evidencia fuerte para probar que María tuvo un embarazo original y son los testigos que estaban con María en el tiempo de María. No, pero a ver, discúlpame. No, espérame, Alex. María, Discúlpame. después de participar me voy. No, con toda confianza, Gustavo. Dale un segundo, Alejandro, a Gustavo. Gustavo, tu micrófono. No, pero a ver, chicos, vamos a ponernos serio. Este chico Alejandro, lo que trae es una petición de principio por donde se mire, es aberrante. Si siempre partimos de que es posible o que Dios existe, es evidente que tú vas a explicar cualquier cosa, aun cuando vaya contra la ciencia, de que eso es posible. La partenogénesis no es posible en el ser humano, porque esa condición se da en muy pocas especies. Por ejemplo, en algunos peces y en el caso de algunas aves. ¿Sí? Pero dentro del reino animal, el ser humano es una especie muy diferente, taxonómicamente, biológicamente. Es imposible que la partenogénesis se dé en un ser humano. Entre otras cosas, esto desde el punto de vista médico. Ahora, espera, si tú partes siempre de que Dios puede hacerlo todo, estás partiendo de una petición de principio. Tú pones como ventana, como fuente, como base categórica para la explicación de tu argumento, es que Dios existe. Entonces, si Dios existe, cualquier cosa es posible. Y aquí, perdón, voy a terminar. Aquí justamente lo que nos preguntamos es si justamente tú puedes explicar que Dios es posible. Este es el problema. Sí, ¿Me sí. explico? Ese, Si sí, no es. estamos partiendo, pero Rafael, A ver. si no estamos partiendo de una serie de presupuestos dados, yo no lo voy a discutir el presupuesto. Lo que quiero discutir es cómo ustedes a partir del presupuesto concatenan toda una serie de elementos para poder concluir que ese presupuesto está dado. Eso es una singularidad, es una petición de principio. ¿Cómo se llama? Alejandro. Alejandro se llama. Sí. La partenogénesis es imposible dentro del ser humano. ¿Sabes por qué? Entre otras cosas, porque las segmentaciones de óvulos se dan pura y exclusivamente con la fecundación, entre otras cosas, del esperma masculino. ¿Sí? O sea, es que, there's no way. O sea, tú no puedes hablar de una partenogénesis en que el óvulo se fecunde sin, en este caso, un esperma. Y en este caso el esperma es un esperma masculino.
Sí, en pocas palabras es biológicamente imposible. Bueno, es que Dios puede proveer del esperma. Bueno, pero siempre estás apelando a que Dios existe y Dios es posible, entonces posiblemente haga cualquier cosa, por magia, no sé, o qué sé yo. Pero sin embargo, esto tiene que ser una petición de principio. Yo, yo lo que ingresé hablando al argumento, ¿no es cierto? Fue aclarando que íbamos a partir de la suposición, porque yo partí de mi honestidad intelectual. Yo acá no voy a hablar con una persona que cree en Dios. Entonces, tengo que partir del supuesto para no obligarlo al otro interlocutor a aceptar mi premisa. Entonces, como una cordialidad, entonces yo parto de la suposición, pero no por una petición de principio. Ok, Es que pero... si si parte de una serie de presupuestos, eso justamente es una petición de principio, Alejandro. Bueno, a Porque ver, están partiendo necesariamente de un presupuesto. sí, eso queda claro. A ver, Alejandro, comenzaste diciendo que analizaríamos esto de una forma neutral. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Eso fue lo que dijiste. Sin la presuposición Dios existe, ni la presuposición Dios no existe. Si no tienes la presuposición Dios existe, entonces ¿cómo es posible la partenogénesis humana? Que no estaríamos presuponiendo que Dios existe, estaríamos aceptando de entrada que Dios existe. Es que ese es nuevamente, pero entonces no es una Claro, por posición eso, neutral. Pero entonces no es una posición neutral, ¿estás de acuerdo? la posición neutral es que en el caso de Jesucristo, para explicar la divinidad de Jesucristo necesitamos partir de Dios ahí, porque si no, mostrar la divinidad de Jesucristo, negando que Dios existe, entonces ¿para qué nos vamos a gastar en explicar la divinidad de Jesucristo? Ok, pero a ver, Sí. bueno, voy a jugar un poco tu juego, ¿sí? Suponiendo que Dios exista, ¿sí? Suponiendo que haya una deidad allá en alguna parte. El hecho de que María haya testificado, personas alrededor de ella hayan testificado, y 70 años después, o 50 y tantos años después de los eventos, esto es escrito por un autor que, de acuerdo con por ejemplo, la Nueva Versión Internacional de la Biblia y varias otras versiones de la Biblia, son autores anónimos, significa que es verdad que María tuvo un hijo sin haber tenido relaciones sexuales. Los evangelios se escriben en tiempos distintos a la muerte de Jesús por muchas razones. La principal es que los seguidores de Jesús, o sea, los 12 apóstoles, eran personas que no tenían estudio, eran personas ignorantes. Ellos solamente podían contar lo que habían visto. Sí, pero es lo de menos eso. Entonces, sus alumnos son quienes redactan los evangelios. Por eso es el evangelio según San Marcos, según San Lucas y así. Bueno, Entonces, pero es irrelevante. tenemos que tener en cuenta que el lapso en el que fallece Jesús, el lapso en el que los estudiantes de los apóstoles adquieren la información, la escriben y la publican y todo lo demás, conlleva un espacio de tiempo. Eso por un lado. Por el otro lado, estamos hablando de los alumnos que escriben textual lo que les dice su maestro, o sea, el apóstol. Ahí ya estás. Y eso se tiene que tomar como un documento testigo. A ver. Nuevamente, si alguien atestigua que María tuvo un bebé sin haber tenido relaciones sexuales, ¿significa entonces que María tuvo un bebé sin haber tenido relaciones sexuales? Estaría siendo testigo del hecho. O sea, Sí, pero no estás respondiendo a la pregunta. La pregunta es muy específica. Si alguien atestigua que María tuvo un bebé sin tener sexo. No solamente el hecho de que alguien atestigue hace factible el hecho, sino que el hecho en sí mismo es factible y tenemos una forma de comprobar que sea verdad. O sea, no es algo que nos estamos inventando en este momento ahora. Ah, caray, O sea, pero ¿cómo? que nos pueden decir que sí es verdad. Alejandro, pero a ver, espérame, ¿cómo podemos verificar el hecho? O sea, estás diciendo que es factible, que es un hecho fáctico, que se puede verificar ahí. ¿Cómo podríamos verificar un hecho de hace 2000 años?
de hace 2020 años, más o menos. Bueno, para esos casos, la historia se fundamenta en el método testigo o en el método legal. El método legal consiste justamente o puntualmente en recabar información de todas aquellas personas contemporáneas o que hayan tenido algún conocimiento cercano a Justamente lo que no hay, Alejandro. No, es Porque que tú no tienes fuentes con las que contrastar salvo los evangelios. Mira, Así se termina. el método... No, espera. Allí es donde justamente se termina. Porque el método histórico, el método legal, exige la contrastación de fuentes. Y tú no tienes absolutamente ninguna fuente, a excepción de los evangelios, que den cuenta de ese hecho, entre comillas. Claro. No, fuera de los evangelios no tienes ninguna fuente que diga que María dio a luz sin haber tenido relaciones sexuales. No, eso justamente, espera. Eso justamente se desprende de los testimonios que se conjuntan en los evangelios. Es Pero decir, solamente ahí. una serie de relatos. Pero hay una fuente, hay fuentes externas, No, señor, hay una única fuente que son los evangelios. Al respecto del embarazo del supuesto embarazo de María. No, es que, a ver, Alex, concentrado en el tema. Ahorita todavía no pasamos de el alegato. Hay un alegato particular aquí. María tuvo un embarazo, ¿sí? Sin relaciones sexuales. ¿Sí? ¿Qué pasó, Víctor? No, escuchando a este muchacho, Alex. lo que yo debo suponer, si ella tuvo un hijo siendo virgen, o sea, para verificar eso tendrían que haber revisado a María, si realmente era virgen. Porque cualquiera puede decir, yo soy testigo de que ella dijo que era virgen, pero a lo mejor puede estar mintiendo, o sea... Sí, por eso. A María, ¿entendés? José, el primero sabía que la apedreen, olvídate. Si María Virgen la manda el mismo José a apedrear. Está mal entonces. Pero es lo de menos. O sea, José pudo haber querido mucho a María y no querer que la apedrearan. ¿Cuál es el problema? Cosa que era la ley judía. No, independientemente de la ley judía, si José realmente quería a María, ¿qué tan difícil era decir que él dijera, bueno, pues de alguna manera acepto que ella tuvo relaciones con alguien más, pero es mi esposa, es mi mujer, me quedo con ella? Claro. Sí, o sea, eso me parece más probable. Eso me parece más probable a la partenogénesis. A ver, ¿por qué se pierde tanto tiempo con esta discusión? Yo le pregunto a Alejandro, te quiero hacer una pregunta concreta. Al final de cuentas, este relato sobre la presunta partenogénesis de María, ¿de dónde se desprende? Se desprende de que Una respuesta concreta. me piden que explique una forma en la que se pueda producirse un embarazo. No es lo que te No, está pidiendo. te pregunta sobre la fuente de dónde se desprende. Sí, ¿de dónde sacas esta información, pues, Alex? Únicamente la puedes sacar de los evangelios, no hay otras fuentes de ello. ¿Que el Evangelio dice partenogénesis en alguna parte? No, el Evangelio dice que tuvo una concepción virginal. El Evangelio dice, pero solamente el Evangelio es donde dice que María tuvo una concepción virginal. Solamente los Evangelios traen esa información. No lo vas a ver en Tácito, no lo vas a ver en Suetonio, no lo vas a ver en Flavio Josefo, no lo vas a ver en ninguno de los historiadores de la época. Y ninguno de los contemporáneos. Con las fuentes, cuando tú hablas de método, este chico... Alex. Alejandro. Cuando tú hablas del método historicista, para el método historicista es muy importante la correlación y la confrontación de fuentes, ¿sí? Si tú, esta sugerencia al respecto de la partenogénesis, que desde el punto de vista clínico y médico es imposible, la única fuente que tienes para contrastar entre comillas, este hecho entre comillas, son los propios evangélicos. Es una petición de principio por donde se mire, porque ya estás asumiendo que la única fuente de la que se provee ese relato se da por la simple existencia de un Dios. Es decir, en otras palabras, estás asumiendo que un Dios existe. Y esto es una petición de principio. ¿Por qué es una petición de principio y no es simplemente un presupuesto? Porque deduces una cantidad enorme de enunciados a partir de que Dios existe.
entre ellos la divinidad de Jesús. Incluso es tan contradictorio, ponte a pensar, Alejandro, ¿Y que cómo, si cómo? aún Jesús espera, aún si Jesús hubiera tenido atributos divinos, no se siguen que sea necesariamente por la partenogénesis de María. Porque No tiene nada que ver. incluso Jesús podría haber tenido cualidades divinas aún habiendo nacido de una forma natural. ¿Sí me explico? Sí, o sea, a ver, ese es un ejemplo importante que vale la pena que lo ponga yo en la mesa. Mira, ahí te va, Alex. Podría, no, déjame poner el ejemplo. Imagínate, ¿podría yo aceptar que María tuvo partenogénesis y de ahí no se sigue Jesús es divino o Jesús es hijo de Dios o Jesús es Dios? ¿Sí me explico? O sea, ¿Sí? no hay una liga directa entre María tuvo un hijo sin tener relaciones sexuales a Dios existe. Incluso tiene cualidades divinas habiendo surgido de un parto natural. Podría ser el caso. Es más, Jesús podría tener cualidades divinas sin ser Dios. ¿Y la divinidad cuál sería entonces? Pues es que tú no sabes si solo hay un Dios o solo hay más de uno, etcétera. Podría tener cualidades sobrenaturales sin ser Dios, sin ser un Dios. ¿Sí me explico? O sea, a lo que quiero llegar es que hay un non sequitur, no se sigue una cosa de la otra. No se sigue de que María haya tenido un hijo sin tener relaciones sexuales a Dios existe. Y tampoco se sigue del alegato Jesús caminó en el agua, a Dios existe. Jesús levantó a Lázaro, a Dios existe. O Jesús multiplicó panes y peces y vino, convirtió agua en vino, a Dios existe. De ninguna de estas proposiciones se sigue a Dios existe. Ese es por un lado. Exacto, no estoy para nada en desacuerdo. Ok, ahora, ahí te va. Aquí hay una parte bien importante, recordando que mencionaste el método histórico. Dime tú, por favor, de entre toda la historia, todo lo que tenemos en récords históricos, que decimos, esta es la historia de la humanidad, dime tú, ¿cuál parte de la historia de la humanidad incluye elementos que violan las leyes de la naturaleza? Por ejemplo, no se escribe como historia que Julio César haya flotado sobre el Rubicón. Se escribe que cruzó el Rubicón, ¿sí? No se escribe en historia que Alejandro Magno haya conquistado con sus grandes poderes mágicos el Medio Oriente. Se escribe cómo lo hizo con sus ejércitos, ¿sí? No se escribe que con su voluntad haya destrozado el nudo gordiano, ¿sí? Agarró una espada y lo cortó, ¿sí? Entonces, no se cuenta como historia aquello que no se encuentre en parsimonia con todo lo demás que entendemos por realidad. Y pues dentro de las cosas que entendemos con realidad, las personas no caminan en el agua, no multiplican los panes, ni convierten el agua en vino. Exacto, por eso tenemos una ciencia que se llama historia, que relata los hechos de las personas, y otra ciencia que se llama teología, bueno, pero no sería ciencia según algunos catedráticos, pero tenemos la teología que es la que se dedica precisamente a lo que es la divinidad. Sí, pero desgraciadamente la teología Eso comienza sigue con siendo, a ver, eso sigue siendo un marco, Alejandro, que funciona pura y exclusivamente dentro de ese aspecto, dentro de la teología, y nada más que eso. No, bueno, pero Lamentablemente, y yo créeme que quisiera creer que sí, la Biblia no es un libro de ciencia. La Biblia no es un libro de historia. Ni pretende serlo tampoco. Bueno, pero justamente como no pretende serlo y tú lo aceptas, nadie puede establecer que los evangelios son documentos históricos, ¿sí? Sí, se puede. Como no son documentos históricos, los evangelios, no podemos deducir de allí que los hechos que relata el evangelio sean precisamente hechos históricos. Sí, Pero una cosa es que la Biblia no pretenda ser un libro que hable de historia simplemente, y otra cosa muy distinta es que no pueda, por alguna razón personal, es que no lo vende bajo ningún modo, Alejandro, porque el método histórico, te lo vuelvo a repetir, exige la contrastación de fuentes.
Y si solo tienes una fuente, si solo tienes una fuente, no puedes decir que es histórica. Ahora esa pregunta, ¿no te parece suficiente contratación de fuente el hecho de que el cristianismo esté hablando de un judío con un ambiente judío y que es absolutamente contrario al cristianismo? ¿No te parece eso una contratación bastante buena de fuente? Pues no, Me parecería porque... contratación adecuada de fuentes al respecto de la historicidad de Jesús. Y si Pero tenemos un enemigo de Jesús, espera, me parecería una buena contratación de fuentes, y de digna en todo caso, al respecto de la probabilidad que haya existido un Jesús histórico. Pero no se sigue de allí de ninguna manera que ese Jesús histórico obtenga alguna divinidad o algún atributo divino. Porque los atributos divinos, que por supuesto además, si tomamos el primer evangelio, creo que fue el de Marcos, Rafael ayúdame con esto. Sí, creo que sí es o Marcos o Mateo, pero no recuerdo bien. Si uno lee los evangelios, el primer evangelio de Marcos y después en lo sucesivo, uno se va dando cuenta de cómo ese Jesús histórico se va a su vez mitificando, es decir, Se va atribuyéndole cada vez más poder. cualidades, Sí, poder, cualidad divina. ¿Sí me sí, explico? sí. Entonces, no podemos tomar los evangelios per se como una fuente histórica. Este es el problema. Y la divinidad de Jesús, realmente la divinidad, presta atención a lo que te voy a decir, Alejandro. La divinidad de Jesús, todos sus atributos, se desprenden pura y exclusivamente de los evangelios. No hay otra fuente histórica con la cual contrastarlo. Y esto es porque la el historia no se dedica a que los estudiar Dios. evangelios son un documento histórico. Allí está Lo- bien. Es que la historia no se dedica a estudiar a Dios. Hay otro. Bueno, Minero, pero si la historia no se dedica a estudiar a Dios, ¿cómo tú puedes venir a defender a la divinidad de Jesús desde el punto de vista histórico? O sea, Bueno. realmente no tiene sentido. No, y además Eh, mencionaste el método histórico y el método jurídico, y si nos vamos al método jurídico, entonces, pues hay un principio ahí que dice, si no hay evidencia no existe, y ese es un método jurídico, tal cual, ¿eh? Eh, a- si no hay evidencia no existe, evidentemente eso es una falacia, ¿sí? Pero a nivel jurídico, así es como funciona. En un juicio no hay evidencia, no existe. Ese es parte del método jurídico, ¿no? Y no lo tomo porque, bueno, pues estamos aquí platicando y ya ingresaste un nuevo concepto, una nueva idea que vendría a ser la teología, ¿sí? Y tenemos por un lado... A ver, yo primero con Alejandro, porque hemos tenido pocas oportunidades de conversar. Adelante. Y creo que Rafael va a estar de acuerdo en lo que voy a decir. Nosotros en realidad no tenemos problema con la historicidad de Jesús. En general, Sí. no tenemos problema con un Jesús histórico. Lo que tenemos problema es con la mitificación. Porque la mitificación, normalmente, este asunto de las atribuciones divinas de Jesús, no es un hecho histórico. Simplemente se desprende de una serie de relatos que están contenidas simplemente en los evangelios, incluidas la partenogénesis de María. Correcto. Alex, tuve que enmudecer tu micrófono. Si quieres hablar, lo activas, porfa, porque había un poco de retroalimentación. Disculpen. No te preocupes. Como había dicho anteriormente, la historia no se encarga de estudiar divinidad ni de estudiar a Dios, para eso se encarga la teología. Entonces, nosotros no podemos exigirle a la historia que redacte algo que no le compete, así como tampoco podemos pedirle a la física que hable de biología, ni tampoco a la biología que hable de psicología. Entonces, cada ciencia tiene su área de estudio y nosotros no podemos violar ese principio para que la historia termine diciendo que Jesús era Dios. La historia dice que hay un Jesús que existió, que del que se habla en la Biblia existió, y no puede decir más que eso. Entonces, para saber sobre la divinidad de este Jesús, tenemos que recurrir a la teología. O sea, A ver. De uno u otro modo, aceptando incluso que todos los historiadores digan que Jesús existió, cosa que tampoco es cierto, pero bueno, yo sí soy de los que entiendo que hay un consenso académico historicista respecto de la historicidad, para la redundancia de Jesús,
La verdad es que simplemente entonces en orden de la mitificación o de la divinidad de Jesús, solo le queda la Biblia. Sí, suena como un excelente ingeniero social, ¿no? O sea, Jesús, la verdad es que se observaría como un excelente ingeniero social, una persona que puede, con gran carisma y que trae ciertas enseñanzas muy interesantes, algunas tal vez no tanto, Yo siempre lo vi como un revolucionario. ajá, pero no, no podríamos de ahí derivarnos hacia la divinidad. Ahora, mencionas la teología y dices que tenemos que separarlas, así como la física no habla de la biología y la biología no habla de la psicología y la psicología no habla de alguna otra, disciplina de estudio que nos preste conocimiento. Alejandro, existe en todas las ramas que buscan el conocimiento una cosa que se llama consiliencia. ¿Qué significa esto? Que si yo, por ejemplo, soy biólogo, ¿sí? Y estoy teniendo ciertos hallazgos y estoy llegando a ciertas conclusiones sobre las diferentes edades en las cuales los animales que yo encuentro existieron a lo largo de la historia, mis hallazgos, de una u otra manera, tienen que estar en consiliencia, tienen que coincidir con los hallazgos de la geología, por ejemplo, ¿sí? Y entonces, cuando agarramos y analizamos las capas, dame un segundo, cuando analizamos las capas geológicas, encontramos que hay consiliencia, que coinciden unas cosas con las otras, ¿sí? Sin embargo, en el caso de la teología, al comenzar con la presuposición, Dios existe, y después tratar de estudiar sus características, perdón, pero están comenzando con ese inicio. Para la teología, Dios es un dado y es un objeto de su estudio, ¿sí? A ver, tu micrófono. Es que lo que pasa es que justamente adentro de lo que voy a decir, por ejemplo, a compartir los datos entre una ciencia y la otra, la pregunta es, ¿la teología le pidió permiso a la ciencia para estudiar a Dios o vino la historia a la teología? O sea, lo que hace la historia es servirse de los datos de la teología y a partir de ahí data la historicidad de Jesucristo, no al revés. A ver, no, perdón, pero no entendí muy bien a qué te refieres. Nadie le pide permiso a nadie. Nadie le tiene que pedir permiso a nadie. La compaginación de los datos y todo lo demás. No, bueno, pues, o sea, es que por un lado tienes la disciplina, lo que es el método histórico, y entonces en el método histórico se dice A, B, C, de acuerdo con estas fuentes de información, lo más probable es que haya sucedido de esta manera y esto entonces lo consideramos historia, ¿sí? En el caso de la teología, bueno, pues se comienza con la idea de algún Dios particular y de ahí se deriva el estudio, es su objeto de estudio, por eso se llama teología, el estudio de Dios, ¿sí? Sí, ya es gracias a la teología que se refuta la existencia de los dioses también. Pues mira, la verdad es que ahí vale la pena darse cuenta que pues, regresamos entonces al argumento con el que inició Gustavo, ¿sí? Si se peticiona, si se propone de inicio Dios existe y luego lo hacemos objeto de estudio, es una petición de principio, como se la vea, ¿sí? Y bueno, lo que pasa es que tiene que haber un argumento que sostenga ese estudio. O sea, no es que alguien lo inventó o lo presupuso y dijo, y si Dios existe para Es que se presupone. Entonces, Alejandro, espera, Dios existe es un juicio, iba a decir sí, es sintético, es un juicio sintético a priori. Es a priori. Por tanto, se presupone, se parte del presupuesto de que existe algo que ustedes llaman Dios para después estudiarlo. Sí, número uno. Ahora, es muy distinto en razón de lo que hace en general el método científico, porque el método científico, si bien parte del presupuesto es una cantidad enorme de presupuesto que podemos analizar, en razón siempre se ocupa de su existencia. Ahora, ¿sí? aquí... Esto es sagrado. Ajá. Es que siento que vale la pena mencionar que se cuenta con una explicación bastante razonable sobre cómo es el
génesis del constructo, el génesis de la idea, del concepto Dios. O sea, en el caso de, tú me puedes agarrar, es que la Biblia dice que Dios creó todo en el Génesis. Y de una u otra manera nosotros podríamos decirte, a ver, de una u otra manera encontramos que a lo largo de la historia diferentes civilizaciones han tratado de explicar la realidad a partir de este tipo de constructos, ¿sí? Y se observan de forma hiperbólica, ¿no? O sea, el ser humano es mortal, Dios es inmortal, el ser humano es limitado en conocimiento, Dios es omnisciente, el ser humano es limitado en poder, Dios es omnipotente, el ser humano es finito, Dios es infinito, lo que tú quieras se observa de una forma hiperbólica. Entonces, de cierta manera, ahí, ahorita te cedo la palabra, Alex, ahí vale la pena darse cuenta que hay una explicación parsimoniosa con lo que observamos en la realidad sobre cómo nace el concepto Dios, ¿sí? Y luego va desarrollándose y modificándose a lo largo de la historia, no solo con un dios, sino con todos los dioses, ¿no? O sea, tenemos a los dioses muy antropomórficos de la antigua Grecia y la mitología nórdica, tenemos los dioses africanos, tenemos los dioses egipcios, el mismo Yahvé, si lo lees en la Biblia, se observa como un dios de la guerra, ¿sí? Entonces, de una u otra manera, podemos observar cómo nace este concepto y luego se lleva mucho más lejos en el medioevo y en épocas más recientes en lo que hoy conocemos como teología. Pero, pues bien o mal, podemos decir con una certeza razonable, pues nació de los humanos. Ahora, te cedo el micrófono, Alex. Adelante. Tienes que activarlo. Algunas cosas que hay que tener en cuenta es que la deducción del ser a partir de no ser. Entonces, Dios no puede ser limitado, Dios no puede ser con poder, con poco poder o con el poder del ser humano, y Dios no puede ser esto, no puede ser el otro, no puede ser el otro, no puede ser el otro. Y eso nos lleva a deducciones. Luego, las demás deducciones son sobre el ser, es decir, si es tal cosa, si es tal otra, si es tal otra, y así sucesivamente. Entonces, designamos el ser a partir del no ser y del ser, de la existencia del ser. Ahora el tema es, una vez que obtenemos al ser, ¿sí? No podemos decir que existe, porque existir quiere decir que viene de algo. Entonces, Dios es. No. Partiendo de esto, discúlpame, pero no, existir no quiere decir que viene de algo. No, espérame, pero aquí esto es importante porque existir no significa que viene de algo. ¿sí? No, para nada. ¿Sí? Sí, fíjate la etimología de la palabra, te vas a dar cuenta. No, a ver, no. Todo lo que podemos decir que es, en definitiva, existe también. Sí, todo lo que existe es. Se sigue fundando la petición del principio de que Dios existe. No, pero a ver, espérame, Gus y Alex. Denme un segundito. A ver, vámonos, o sea, estamos hablando aquí filosóficamente, ¿no? Entonces, ¿qué es existir? Existir, perdón, no, eso no es, eso ya es, y ese algo no existe. O sea, si existir es venir de algo, permíteme, Gus. No, pero sí, pero Gus, es que aquí hay una contradicción lógica. Si existir es venir de algo, ¿ese algo existe o no existe? Ese algo es. Pero ¿existe o no existe? Es en sí mismo. Pero eso no responde la pregunta. El ser en sí mismo es existencia. Ajá, pero a ver. Yo tuve una discusión, justamente hace un par de días al respecto de la segunda vía atómica que habla sobre las causas eficientes. Nadie puede hablar de una causa eficiente sin que exista. Y en esto están de acuerdo los atomistas. Porque en definitiva, Tomás de Aquino lo que concluye, si hay una causa eficiente que explique la existencia, es que existe en sí misma. Ustedes los teístas le llaman la existencia en sí misma, no sé, a Dios, ¿no? Es decir, es una reificación. Never mind, como sea. Si Dios existe, no puede ser la causa de la existencia. Y además, si la realidad, como lo definimos nosotros, es el conjunto de todo lo que existe, si Dios existe, forma parte de la realidad, no puede causarla. Y lo que te señala Rafael
viene muy a pelo, porque tú no puedes hablar de un salto ilegítimo del no ser al ser interponiendo un Dios. ¿Sí me expliqué? Sí, bueno, Alex se tuvo que reconectar, tuvo un problema de conexión y se quedó pasmada su pantalla. Sí, lo que estamos tratando de explicarte, Alex, no sé si me escuchan todos, es, ok, si tú defines existir como que viene de algo, ¿sí? Cuando hablas de algo, ese algo es, ¿sí? Y si es, existe, ¿sí? Entonces, si existe, viene de algo. ¿Sí me explico? No puedes definir existir como que viene de algo. Ahí esa definición no computa. Si nos vamos a filosofía, Aristóteles dice, la existencia, existir es la manifestación del ser en una realidad dada. Eso es existir. ¿Tienes retroalimentación? Sí, adelante, Alex. El asunto acá, el asunto acá sería que existir significa venir de algo, ese algo, ¿qué es? Y ahí está la respuesta. Ese algo es. Entonces, ¿qué pasa? De ese es viene todo a existir y por eso ese es Dios. No, Alex. Si es, existe. Pero a ver, o sea, si algo es, existe, ¿sí? Entonces, ahí tienes un problema en directo. Te voy a poner en mudo, ¿eh? Sí. Está creando. Sí, para evitar la retroalimentación. A ver, Alex, aquí es muy simple, ¿sí? No puedes definir existir como que viene de algo, porque entonces ese algo o no existe, ¿sí? O existe, ¿sí? Y entonces, si existe, entonces también viene de algo, de acuerdo con tu definición. ¿Sí me explico? Entonces, utilicemos la definición, la exposición que hace Aristóteles. La existencia es la manifestación del ser en una realidad dada. Y así nos evitamos problemas, porque si tú defines que existir es venir de algo, entonces tienes un problema porque algo definitivamente tiene que existir para dar lugar a eso que existe. Estás proponiendo una existencia antes de la existencia, antes de la existencia, ad infinitum. Si existe, viene de algo. Rafael, para complementar lo que estás diciendo, Adelante. es que tú no puedes, Alejandro, tú no puedes partir del ser de la existencia. There's no way. Sí, es una condición sine qua non. Sí. Es una condición sin la cual no puede ser. O sea, es sine qua non. Claro, porque ¿sabes qué pasa? Que tú intentarías aquí defender una serie de conjuntos que es ser, en tanto un ser puro sin existencia, pero sin embargo el ser puro es un constructo lógico imposible, ¿sí? Porque el ser puro es justamente aquello que está escindido de cualquier propiedad, incluso para de la de existir. Así que el ser te lleva a la existencia necesariamente. Tú no puedes partir al ser en dos, entre ser puro y existencia. Si la existencia es la manifestación del ser en una realidad dada, cuando el ser en tanto ente, espera, estás hablando de existentes en definitiva. El ser, sí, es el ser. Cuando hablamos de existencia, el ser es el ser. Espera. De una manifestación, ahí estamos hablando de un existente. El existente es la manifestación de ese ser. Ese ser sigue siendo en sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que sale de ese ser? Todas las manifestaciones de ese mismo ser. Ya veo por dónde vas. A ver, Rafael, recuérdame esto un poquito. La pregunta aquí es, ¿el ser precede a la existencia o la existencia precede al ser? En realidad es la esencia. La existencia precede a la esencia. ¿Sí? Si nos vamos a entender lo que es el ente y lo que es el ser, esta división, nos damos cuenta que las propiedades, los atributos y las esencias pertenecen al ente,
de una manera absoluta. Entonces, el ente puro vendría a ser el determinado absoluto, en tanto que el ser puro tendría que ser el indeterminado absoluto. ¿Sí? Escindido de toda esencia, atributo o característica. ¿Sí? Bueno, entonces el ser de ningún modo puede preceder la existencia. No, la existencia precede a la esencia. ¿Sí? O sea, primero se existe y luego se tienen atributos. Alejandro está hablando del ser. Sí, bueno, lo que pasa es que el ser y existente son condiciones sin la cual no puede haber uno o el otro. O sea, si algo, todo lo que existe es. Pero en el caso del que hablamos, la existencia del ser, estamos hablando de todo aquello que viene del ser. Por eso es existencia del ser. Mira, si te pones a pensar, cuando nosotros te decimos que la existencia es la manifestación del ser en una realidad dada, Quiere decir que, para que se entienda, ¿no? Si tú le quitas la existencia y dejas el ser en sí mismo, no tenés manifestación. Porque justamente la existencia es la manifestación del ser en la realidad. Sí, no, y son condicionados el uno con el otro. Si no hay, todo ser existe. No hay manifestación dentro de la realidad, o sea, estás hablando de un constructo. Ahora, aquí vale la pena hacer una pequeña aclaración, Alex. Mira, estás hablando de el ser. Vamos a ponerle mayúscula a la E de él y a la S de ser. ¿O no? Ok. ¿Crees que puedas señalar al hombre? ¿A la manzana? ¿A la mesa? ¿A la mujer? Puedes señalar a una mujer, puedes señalar a una manzana, puedes señalar a una mesa, pero no me puedes mostrar a la mesa, ¿sí? Me puedes mostrar un ser a otro ser, ¿sí? Siendo la realidad ontológica, ¿dónde está? Tendrías que hablar de un ser, no puedes hablar de el ser como el principio de todo. ¿Y tenemos otro ser que sea el principio de todo? No, es que no requieres un ser que sea principio de todo porque no hay principio de todo. La realidad no puede haber comenzado a existir. Depende del tipo de realidad que hablamos, el físico. No, o sea, no. Sí, o sea, a ver, la realidad es el conjunto que incluye todo lo que existe. Realidad sola. Sí. Ahí no hay vuelta de hoja. Vamos a entender realidad de esta manera. O sea, la realidad es el conjunto que incluye todo lo que existe. ¿Qué significa esto? Que la realidad no puede haber comenzado a existir porque si hubiera comenzado a existir, significa que en algún momento no había absolutamente nada, no existía, no había ser de ningún tipo y luego hubo ser. ¿Sí? Lo que es ilógico. ¿Perdón? Entonces la realidad es, no Sí, de nada. la realidad es absoluta, sí, es eterna y absoluta. Eso se deriva directamente de la premisa de la nada sale. Bueno, de ahí directamente. No puedo decir que sea existente porque tendría que viene de algo. Pues no, porque ese es el problema con tu definición de que existir viene de algo. O sea, ahí tienes un problema con la definición. Y ya te lo expliqué hace rato. Porque si tú agarras y dices que viene de algo, ¿sí? Ese algo por fuerza tiene que existir. Claro, porque desde el momento, a ver, Alejandro, a ver si tú entiendes, captas bien. Número uno, la existencia es la manifestación del ser en una realidad dada, o la realidad. Número dos, todo lo que existe manifiesta su ser en una realidad dada, o la realidad. Por tanto, la realidad dada, o la realidad, es entonces el conjunto de todo lo que existe. Por tanto, la existencia no requiere un paso previo que explique la existencia. Necesita un ser que explique la existencia. No, porque te estoy diciendo que a ver, premisa número uno, la existencia es la manifestación del ser en una realidad dada. Todo lo que existe manifiesta su ser en una realidad dada. Por tanto, a ver, aquí hay una biyección o una biunivocidad. Ser existente, y se te está explicando a través de este silogismo sencillo, de que la existencia no pudo haber comenzado a existir. Es necesario. Es que en la primera premisa está diciendo que la existencia es la manifestación del ser. O sea, en una realidad. Pero la segunda premisa dice que todo lo que existe manifiesta su ser
en una realidad dada. Por tanto, la realidad dada es entonces el conjunto de todas las manifestaciones de todos los seres, que son en definitiva todo lo que existe. Y claro, pero necesitas al ser que se manifieste para seguir diciendo que exista algo. Tiene que venir de un ser. ¿Por qué Entonces, tiene que ver? el O sea, ser- ¿cómo que tiene que...? Número Alejandro uno, está hablando de contingencia en todo momento. pero la contingencia, ¿cuál contingencia? Sí, o sea, la forma en la que define Alejandro es que la existencia es contingente. Y no, la existencia es necesaria. Está bien, pero vamos a suponer, porque esta discusión ya la tuve el otro día. Supongamos que la existencia es contingente, Alejandro, te lo voy a conceder. Dime una cosa, ¿Dios existe? Dios es. No puedo decir Dios existe. Ahora, si vos me decís, esta tal cosa que Dios hace existe, sí, porque vino de Él. Tiene que Dios haber una manifestación del ser, o sea, una manifestación de Dios, para decir que eso viene de Dios. Eso existe porque viene de Dios. O sea, el ser que hace existencias a la manifestación en esta realidad dada. ¿No igual que estás separando justamente tú, que sos creyente, a Dios como un ser de la existencia? No, es que, a ver, ahí te va. ¿Estás de acuerdo que los entes son... A ver, vamos a separar bien y vamos a definir ente y lo que es el ente y el ser. ¿Estás de Lo puedo resumir más fácil diciendo que Dios es el nomen, digamos. No. Lo que pasa es que no tendríamos que dividir la realidad de la forma en la que hace Kant. ¿Por qué tendríamos que hacerlo? No veo ninguna razón para dividir la realidad entre el fenómeno y el nómeno. Y sí, porque justamente el universo sería un fenómeno del nomen que es Dios. No, pero eso es, para empezar, eso es multiplicar entes de manera innecesaria. Eso es una dualidad, es partir. Ustedes siempre están partiendo, es increíble lo que hacen los apologetas, ¿no? Parten a la realidad en dos, parten al ser en dos y parten a los existentes en dos. Pero bueno, a ver. Como si trataran de cosas diferentes. Y no lo son. En realidad, si alguien me dice que la existencia y la manifestación del ser es una realidad dada, y por tanto la realidad, desde ese punto de vista, es entonces el conjunto de todo lo que existe, o mejor dicho, todas las manifestaciones de los seres. Bueno, tú tienes que entender esto como un núcleo. Sí, es pero... un solo concepto. Gus. Irreductible. Gus. No pueden haber dos conceptos irreductibles para explicar una sola cosa. Gus. Esto es lo que está mal. Lo que pasa es que está diciendo que, que está padrísimo. Que la existencia es la manifestación del ser en una realidad dada, ¿sí? Y todo lo que existe es una manifestación de Dios en una realidad dada. Esa es su posición, eso es lo que está explicando. ¿Por qué? Porque desde lo que está definiendo, Dios es el ser, ¿sí? Corrígeme si estoy mal, Alejandro. De acuerdo con lo que estás explicando, eso es lo que yo entiendo que estás diciendo. Sí, eso es lo que yo estoy diciendo. Ok, ahora, espérame. Es que... Dios es el ser y todo aquello que en esta realidad se manifiesta vendría a ser fenómeno de ese ser. De inicio, espérame. Una manifestación de ese ser. Espérame, es que ahí es donde viene la parte interesante. Número uno, no necesitamos hablar de fenómeno y nómeno, porque esa distinción de la realidad es completamente innecesaria, ¿no? O sea, ahí no respetaríamos lo que es el principio de homogeneidad, estaríamos multiplicando entes de manera innecesaria, y bueno, hay múltiples objeciones. Pero vamos a definir lo que es el ente y lo que es el ser. Y cuando digo el ente y el ser, los ocupo con mayúsculas. No un ente o un ser, porque puedo hablar de el ser de la célula, o el ser del átomo, o el ser de lo que tú quieras y mandes. Puedo hablarte de uno. Mejor te queda hacer lo que es el ser. Exactamente. Entonces, entendemos que las cualidades, el ser va más allá que sus cualidades, atributos y o accidentes, y o esencias también. ¿Estás de acuerdo, Alejandro? Con esa definición yo tendría que preguntarte entonces cuál sería la manifestación. No, bueno, espérame, no, la manifestación es la existencia, es lo que se define como existir. Existir es la manifestación del ser en una realidad dada y la forma en la que se manifiesta tiene infinitas posibilidades, ¿sí?
Sí, pero ahí ya me está dando como al ser, como estar ahí. No, todavía no he dicho nada del ser. Tú, digo, o sea, no lo estamos haciendo nosotros. Sí, todavía no digo nada del ser. Hay una cosa ulterior que se llama ser que explica toda la existencia. Sí. La pregunta es ¿qué es el ser? Sí. El ser es en cuanto a tal ser, es decir, la forma en la que puede describirse ese ser. Sí, pero es que ¿cómo se describe al ser? No se puede describir por atributos. No se puede describir por atributos. Esos son del ente, ¿no? Lo que pasa es que primero se tiene que manifestar para saber que existe. Porque Ah. si no, y Ok, si vos claro, decís, claro. No, de acuerdo, Gus. Es cierto. Primero se tiene que manifestar para saber que existe. Me encantaría saber cuál es la manifestación de Dios a la cual puedes apuntar para decir que existe. Te ponen solo la soga del cuello, están entiendo. El universo. El universo existe, pero ¿so what? No, Alejandro, la pregunta es, yo voy a entender tu punto, mira, voy a ser abogado del diablo. Dios no existe, o mejor dicho, no vamos a establecer en rigor que Dios exista, sino que Dios es el ser. La pregunta es, ¿qué es el ser? Y no me digas que Dios. No, porque eso es redundar. De la porción de, ¿perdón? Es que eso es redundar, es circular completamente, ¿no? Dios es el ser, ¿y qué es el ser? Dios, ¿no? Entonces, Bueno, pero entonces, ¿qué es el ser? Para decir que es Dios. Y esta es una pregunta clave que hacer Rafael, que es filosófica. El ser es en sí mismo lo que es. Es que eso no responde nada. Eso no responde a nada. O sea, él es lo que es. Bueno, es lo que es. A ver, vamos a... regresemos. A ver, vámonos por antonomasia. ¿Estás de acuerdo que es en el ente donde encontramos atributos, características, esencias y accidentes? Estoy de acuerdo. Sí, puede ser. Ok. Entonces, por antonomasia, el ser carece de atributos, características, esencias y accidentes. No necesariamente. ¿Qué no sabe lo que es el ser, Rafael? Mira. Tú le estás haciendo preguntas demasiado técnicas a una persona que evidentemente rehúsa hablar de la existencia porque no le acomoda. Bueno, espérame. Pueden decir que Dios existe, porque si dicen que Dios existe, entonces se clavan la soga al cuello, porque no pueden apostar a que Dios sea el causante de la existencia. Porque Dios existe. Ah, bueno, entonces, es que... le queda hablar del ser. Y ahí es donde parte la realidad. Y es que sí, ese es un problema, Alex. El ser es aquella cosa que está justamente escindido de toda propiedad para la filosofía. Escindido de toda propiedad. Es el absoluto indeterminado. Es un absoluto indeterminado. O sea, que si no tiene absolutamente ninguna propiedad, no puede tener ninguna propiedad para ser causante de nada. ¿Ves? Te pones en problemas filosóficos que no podés resolver. Claro, pero lo que pasa es que al decir que no tenga propiedad, le está dando la propiedad de que no tenga propiedad. No, justamente, al decir que está escindido de toda propiedad, no puede ser causante absolutamente de ninguna propiedad. Porque no tiene propiedad. A ver, ¿cómo? No tiene propiedad para evitar ni promover la existencia de absolutamente nada. A ver, Alex, ¿cómo no tener propiedades es una propiedad? Desde el momento que acusas que eso sea propio de ese ser. Es como agarrar y decir que el ser calvo es un peinado. No, es lo mismo que decir que la nada exista. Justamente, el ser y la nada. El ser y la nada. Acabamos de llegar. A ver. No puedo deducir al ser y agregarle la propiedad de no tener propiedades para decir que no tenga propiedades. Es lo mismo que decir que la nada exista. No, a ver. Exactamente lo mismo. Y El ser absoluto es como constructo absoluto. ¿Cómo dijiste, Rafael, más temprano? Es el absoluto indeterminado. El ser es el absoluto indeterminado. Es lo mismo que la nada. Es por eso que... ¿Quién decía esto? Sartre, ¿no? Es el de la Sartre. nada. Sí, de hecho él escribe el ser y la nada. Sí, habemos que podemos decir que el ser es la nada, según su definición. Exactamente. El ser es la nada. El ser es aquello que está escindido de toda propiedad.
Y si carece de propiedades, no puede promover ni evitar absolutamente nada. Es eso mismo, la nada. Sí. Así que cuando alguien viene y evita la existencia de Dios para decir que es el ser en filosofía es justamente la nada. Sí. El Ahora, ser es la nada. Entonces, ¿cómo hacer para traerlo a la manifestación de la realidad? la Si manifestación... ustedes dicen que existe, ¿qué culpa tenemos nosotros? Pero A ver, la existencia ahora. es la manifestación del ser en la realidad. Ahora, ¿Ves? Alex, Pero vos decís que el ser es la nada. Alex, a ver. Entonces, ¿cómo hacer Eso para es lo que tú defiendes. Lo que pasa es que, a ver, vamos al punto, ¿sí? El ser, de igual manera que la manzana, la mujer, el hombre, la mesa, no existen, son constructos, ¿sí? El ser, el absoluto indeterminado, es imposible. De igual manera, el ente, el determinado absoluto, es imposible, porque igual tendría características que son mutuamente excluyentes. Entonces, tanto el ente como el ser no están ahí, son constructos que utilizamos para analizar la realidad, ¿sí? Entonces, no puedes decir que el ser es Dios, ¿sí? Porque el ser no tiene ninguna propiedad, no puede tenerla, por antonomasia, porque el ente es el que tiene todas las propiedades, accidentes, esencias, etcétera, ¿sí? Entonces, ahí, ¿Pero estás cayendo en propia contradicción otra vez? ¿cuál contradicción? La de darle la cualidad de no tener cualidades a un ser. ¿Cómo es una cualidad el Sí. no tener algo? O sea, ¿cómo es tener cabello el ser calvo? Ahora, voy a decir necesariamente que tiene que tener la propiedad de no tener propiedades. Ahí discúlpame, pero estás entrando en un problema lógico absurdo. Estás Pero jugando no con el tener lenguaje. propiedades, Alejandro, no es una propiedad. Y sí, porque la estás planteando como algo necesario del ser. No, te estoy definiendo simplemente lo que es el ser para la filosofía. Sí, por antonomasia, es así de simple. Tú agarras y tienes al ente, y en el ente encuentras los atributos, encuentras las características, encuentras las propiedades y los accidentes, ¿sí? Por antonomasia, bueno, pues el ser pues, no tiene nada de eso, ¿sí? Si tú agarras y en la última conversación que tuvimos, te mencioné esto, ¿no? O sea, ¿cómo ontológicamente se podría definir la célula, ¿no? La unidad básica y fundamental de la vida, ¿cómo la conocemos? Y no estoy hablando de accidentes, no estoy hablando de propiedades, no estoy hablando de características, no te digo que es una molécula o que que es un grupo de moléculas, no te estoy diciendo nada de lo que está hecho, sino lo que es, ¿sí? Y podrías tratar de agarrar y decir, no, es que estás describiendo lo que hace. Bueno, ¿cuál es el sentido de la célula? ¿Sí? Para poder decir lo que algo es, tenemos que buscar cuál es el sentido de, ¿sí? ¿Cuál es el sentido de Dios? No, pero antes de ir con una pregunta de Edgar Rojo, disculpa, Rafael, yo me tengo que ir. Ok, no pasa nada. Podemos cerrar. Esto es sencillo. Cuando personas así como Alejandro, que yo he visto mucho, por ejemplo, que te dicen, o sea, que traspasan la barrera de la existencia porque se dan cuenta de que si Dios existe no puede explicar la existencia, y lo parten a la realidad diciendo que hay seres por un lado y existentes por el otro, nos tenemos que meter en el asunto de el ser. Y para la filosofía, el ser es aquella cosa que justamente está escindido de toda propiedad. Es decir, no hay una propiedad de no tener propiedades, es simplemente la ausencia de propiedades. Sí, es como decir que la ausencia de creencia es una creencia. Exactamente, así que Alex. esta tautología de pretender endilgarnos a nosotros una propiedad, no, nosotros no estamos definiéndolo por propiedad, sino que lo estamos definiendo justamente por ausencia de propiedad. Bueno, pero ya nos fuimos muchísimo, Gus. La verdad es que aquí íbamos a hablar de la divinidad de Jesús, y el tema quedó muy enterrado en el fondo. Entonces, cuando se parte de la petición de principio de que la divinidad de Jesús proviene de un Dios que es a su vez un ser, pero que a su vez está escindido de propiedades, no me están diciendo absolutamente nada. Es que no te dicen que sea un ser, te dicen que es el ser. Bueno, el ser. Es que ese es... Justamente eso no puede explicar nada, porque es el ser en la nada. Sí. Bueno. Ok, Alejandro, tu micrófono. Aquí ahí donde vamos a la definición que trajeron,
que existir es la manifestación del ser. Entonces, si el ser es la nada y no tiene propiedades, entonces ¿cómo hace para que se manifieste la realidad? Porque no estamos hablando, cuando hablamos de la manifestación del ser en una realidad dada, nos referimos a particulares y no al ser, a el ser. ¿Sí? O sea, es por ejemplo, un tornado existe, ¿sí? La manifestación del tornado, ahí está el fenómeno, ¿sí? La luna existe, ¿sí? La llamemos o no la llamemos luna, hay una roca ahí girando alrededor de nuestro planeta, la identificamos como luna, ¿sí? Y su manifestación ahí está el fenómeno de la luna, ¿sí? La inercia existe, ¿sí? Que es una relación entre materia, ¿sí? De una u otra manera, a todos los existentes hablamos de un ser particular. ¿Y por qué decimos que el ser es el absoluto y indeterminado? Porque se determina en la existencia, ¿sí? Con infinitas posibilidades. O probabilidades, no, posibilidades. ¿Sí? Y bueno, y ahí tendríamos que ver qué clase de ser es Dios. No, bueno, es que tendríamos que ver si se puede postular a Dios como un ser. ¿Sí? Porque estás postulando una entidad. Mire, ya no fuimos de el ser a un ser. Tiene que ser un particular, Gus. Dios no podría ser el ser. No puede ser el ser, tiene que ser un ser. Los absurdos de defender al ser, al existente, a la existencia, a el ser y después pasamos a un particular. Bueno, esta discusión está padrísima. Ha sido extraordinario. Si no les molesta mucho, yo creo que lo voy cerrando por el día de hoy. ¿Sí? Para todo nuestro público, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto ha sido la Cantina del Ateo. Los esperamos nuevamente. Denle me gusta si les gustó el contenido. Le den clic en la campana para que les avisemos cuando haya nuevos videos. Muy buenas noches y muy buena suerte.